La parábola, una vez más, está dirigida y directo, no hay duda alguna, que Jesús se la dirige a los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén y se la dirige a los ancianos del pueblo. Ambos, los sacerdotes, sumos sacerdotes del templo y los ancianos del pueblo, eran los dirigentes religiosos de la época de Jesús. Por lo tanto, al escuchar esta historia no se nos puede olvidar a quién Jesús le está hablando de principio y al fin. Ni siquiera en ningún momento del texto Jesús parece dirigir la mirada a otro grupo, sino que se enfoca completamente de principio al fin sobre los líderes religiosos de su tiempo, sobre todo la cúpula de su tiempo. Solo así nosotros vamos a entender una de las últimas frases que después de 2000 años incluso nos sigue chocando enormemente y nos sigue sacudiendo enormemente, y solamente Jesús en su gran libertad se atrevería a decir palabras tan fuertes como la que les dice al final a estos grandes líderes religiosos. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado a ustedes en el reino de Dios. Los publicanos, una vez más, eran los cobradores de impuestos. Eran judíos, cobradores de impuestos, y se les consideraba dentro de la sociedad judía del primer siglo lo peor de lo peor. Primero porque robaban, y segundo porque tomaba el dinero de su propia gente para entregárselo al imperio romano, lo cual era totalmente inadmisible. Es el grupo, repito, de sumos sacerdotes y los líderes del pueblo, los ancianos, no porque eran viejitos, sino porque eran líderes. Es un título muy bíblico para llamarla a un líder, se le llama anciano, dirige estas palabras. Hay un momento al final de la historia donde Jesús lanza una pregunta, y se la pregunta a ellos: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Inmediatamente ellos respondieron el segundo, el que dijo primero que no y después dijo que sí. Ojo, gente, la pregunta no es tan fácil como nos parece a nosotros hoy, porque en realidad la gente que tenía como audiencia, y esto posiblemente como todos los momentos de Jesús no era un momento privado, simplemente que dentro del grupo apunta hacia esta gente que ya mencionamos, no era una respuesta fácil a la pregunta. ¿Por qué? Porque era inaudito, era inaceptable que un hijo le dijera no a un padre, aunque fuese a cambiar de mente después. Era pecado muy serio la desobediencia de un hijo hacia un padre. Recuerden que estamos hablando de una sociedad totalmente patriarcal, donde la figura paterna era una figura pseudo divina. Por lo tanto, desobedecer al papá era casi desobedecer a Dios. Por eso la parábola del hijo pródigo es muy fuerte como comienza, porque el hijo, al pedirle la herencia, se recuerdan, ¿verdad?, al padre, lo que le está diciendo al padre: para mí tú estás muerto. El hijo de la parábola de hoy, al decirle no al padre, no está reconociendo su paternidad. Por lo tanto, la respuesta realmente a la pregunta de Jesús debió haber sido: pues ninguno de los dos obedeció al Padre, porque los dos de entrada lanzaron un no al Padre. Es una parábola que realmente yo la meditaba en estos días y decía, esto tiene un eco muy grande de la historia del Génesis, del primero papá y mamá que tuvimos, el famoso Adán y Eva. Su pecado fue un pecado de desobediencia, de no escuchar lo que el Padre les había pedido. Así comienza la historia de la humanidad. Comenzamos muy mal.
aunque el comienzo fue muy bueno. Comenzamos en gracia y después entramos nosotros en desgracia. El decirle a Dios, pues no escucho, no te sigo, no te obedezco. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre?, no es tan fácil de contestar. En el mundo hebreo de Jesús, en la audiencia que lo estaba escuchando, ninguno de los dos realmente hizo lo que el Padre le pedía. Pero ahora entra Jesús. Yo les he dado una introducción al pensamiento hebreo. Ahora entra Jesús en esta escena. Y Jesús siempre va a ofrecer, mi gente, gracias a Él, una palabra de esperanza. Jesús siempre va a ofrecer una palabra de compasión de un Dios que, aunque uno diga que no, el Padre de Jesús es un Dios que redime. Y es un Dios que nos recrea, nos vuelve a ser de nuevo. Para Jesús de Nazaret, su Abba no se cansa jamás. Grábense esto hoy en la cabeza y váyanse esto para la casa. Dios jamás se cansa de esperar a nuestro sí. Dios no se da por vencido nunca. Dios es el Dios de la eterna paciencia. Porque Dios es el Dios que constantemente te regala a ti en nuestro diario caminar una oportunidad más y una más y una más y una más. Dios, como lo presenta Jesús en su vida, es un Dios que siempre cree que el cambio en ti y en mí es posible. Es un Dios que cree en ti. Aunque a veces nosotros no creamos en nosotros mismos, Dios sí cree en nosotros. Y por lo tanto espera pacientemente a que digamos que sí. Y no se cansa de esperar. Segundo, Jesús nos recuerda que para Dios Abba, nuestro Padre, las palabras no son tan importantes como las obras. Podemos decir lo que queramos, pero si no hacemos, de nada sirven nuestras palabras. Es un Dios de obras, no es un Dios de palabras. En la traducción, en español dice que el Hijo, el segundo, se arrepintió y fue. Curiosamente, en la traducción en inglés no dice que se arrepintió, dice que cambió de idea y entonces fue. Pero curiosamente, en el texto original en griego, la palabra que aparece es muy difícil de traducir porque dice muchas cosas. Realmente, cuando uno mira la profundidad de la palabra original y entiende esa palabra, lo que ocurrió en el Hijo fue lo siguiente. Tuvo un profundo reajuste, gente. Tuvo un profundo reajuste que fue causado por una profunda emoción. Tuvo un reajuste de prioridades y tuvo un reenfoque de valores. En un momento, este muchacho, asumiendo que era joven, es capaz de internalizar las palabras y los deseos del Padre. Y por lo tanto lleva a cambio una profunda dirección de vida. Lo que hizo fue un profundo reajuste, un profundo reenfocar y un internalizar lo que su Padre, en la parábola, le había pedido. Lo cual nos lanza a ti y a mí hoy en esta etapa de nuestras vidas, la tuya y la mía, nos lanza una pregunta. ¿A qué reajustes Dios nos está pidiendo en estos momentos de nuestra existencia? ¿Qué cambio de prioridades tú y yo sentimos en estos momentos, en la etapa que estoy viviendo y yo? ¿Qué cambio de prioridades Dios me está invitando a tomar? ¿Qué camino Dios me está indicando en estos momentos? Tanto a nosotros individualmente, como iglesia y como sociedad. ¿Cuáles son los cambios que Dios nos está pidiendo? Es muy difícil, gente, hacer un reajuste profundo de vida y un reenfoque profundo de vida si tú y yo no nos hemos dado la oportunidad
de que lo que Dios hace en nuestras vidas nos conmueva. Algo nos tiene que sacudir, algo nos tiene que conmover. Algo se conmovió en el corazón de este muchacho. Aquel que primero dijo que no y después sintió algo que lo conmovió enormemente e hizo que reajustara la dirección y el enfoque de su vida. Dios nos habla a través de los eventos de nuestras vidas. Eso es básico en la espiritualidad judeo-cristiana. El lugar por excelencia donde Dios habla es en tu historia personal y en la mía y en las comunitarias. Y hay que prestar atención. ¿Qué está pasando en tu vida y en la mía? ¿Y qué está pasando en nuestro mundo para decirnos qué me dice Dios? ¿Qué reajuste Dios está pidiendo de mí? Gente quien no se conmueve, quien no cambia de dirección, quien no reajusta el sentido de sus vidas a la luz del Evangelio, por muy religioso y religiosa que sea, por mucho que diga que conoce a Dios, por mucho que cumpla con Dios, por muy cerca que esté de Dios, como se sentían los sumos sacerdotes y fariseos, al punto de que excluía a aquellos que no eran como ellos, pues terminarán entonces haciendo lo de la parábola. Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo fueron los que terminaron autoexcluyéndose por no ser capaces de recibir algo nuevo y diferente que fue la persona de Jesús de Nazaret. La ironía es que los excluidos, publicanos y prostitutas, terminan siendo los incluidos. Gente muy rota, gente que termina siendo los mayores receptores del mensaje de Jesús y de su persona, precisamente porque conocen sus miserias y precisamente porque se dejaron conmover y tomaron su vida a un rumbo diferente y reajustaron su dirección. Para mí la pregunta última es, ¿de qué lado nos colocamos tú y yo? Nos colocamos de aquellos que, como los publicanos y las prostitutas, reconocemos nuestras miserias, nuestras pobrezas, nuestras necesidades más profundas y por lo tanto delante de Dios nos dejamos conmover por Dios y somos capaces de revisarnos por dentro y decir, tengo que reajustar mi vida y tengo que reenfocar mi dirección? O nos colocamos del lado de aquellos que, como sumos sacerdotes y líderes religiosos del pueblo, no necesitaban reajuste ninguno porque todo lo tenían arregladito. Cada uno que se escuche su corazón, yo me escucho el mío y encuentre su respuesta. Ojalá que nos dejemos conmover por la voz de Dios, que, como dije, gente, nos habla en los eventos de nuestras vidas. Y ojalá que, como prostitutas y cobradores de impuestos, seamos capaces de tener la suficiente humildad de reajustar lo que haya que reajustar en nuestra vida.